En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y el 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El tema de esta tarde se llama el costo de una decisión equivocada. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias primeramente, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados. El tema de esta tarde es el costo de una decisión equivocada. Amén. Como jóvenes sabemos que a menudo y a veces consultamos para poder elegir las mejores decisiones. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a preguntar que cada decisión que tomamos tiene un costo? Cada decisión que tomamos nosotros, mis amados hermanos, ciertamente tiene un costo. Alabado sea Dios. Y es que cada decisión tiene alguna consecuencia, buena o mala. Pero muchas veces, hermano, tarde nos damos cuenta todavía en que debemos pensar antes de poder decidir. Amén, hermano, gloria a Dios. Hoy vamos a ver la historia de un hombre de Dios, un hombre que quizás muchos de ustedes conocen. Este hombre de Dios es Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés, hermano? ¿Han leído acerca de él? Un hombre de Dios, ¿no es así? Vamos a ver qué pasó en la vida de Moisés. ¿Por qué Moisés hablamos en esta hermosa tarde? Porque Moisés fue un hombre de Dios que guió al pueblo de Israel en el desierto, pero también hay un pasaje en la historia de la vida de Moisés que es menester hablarlo cuando hablamos acerca de tomar buenas decisiones. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos dice que Moisés vivió 120 años en esta tierra. 120 años llegó este varón de Dios. 40 años vivió en el palacio del faraón como príncipe. 40 años vivió en el desierto guiando al pueblo de Israel. Pero 40 años pasó Moisés en el lugar equivocado a causa de una mala decisión. 40 años de sus vidas Moisés lo pasó en el lugar equivocado, lo pasó en la situación equivocada, perdió mucho tiempo a causa de una mala decisión. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Es por eso que nosotros debemos mirar el por qué muchas veces
nuestras decisiones nos llevan a ciertos lugares, a vivir ciertos tipos de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Primeramente, Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés, cuando nació, alabado sea Dios, que dice la Biblia, que en los tiempos de Moisés no se podía permitir que nazca un hijo varón, porque el faraón había dicho que ningún hijo varón permanezca vivo. Y él dio una orden, ¿no? Que se matase a todo hijo varón, que ninguno quedara en pie. Pero dice que la mamá de Moisés, cuando vio a su hijo, alabado sea Dios, ella no tuvo corazón para matarlo. ¿Y qué hizo? Agarró a su pequeño y lo puso en una barca, en una, ¿cómo se dice? En un canasto, y lo llevó, ¿no? Lo mandó por el río. Y esto lo hizo para salvar la vida de Moisés. Pero ¿dónde termina llegando Moisés? Moisés termina llegando justamente en las manos de la hija de Faraón. Moisés se cría en una familia muy poderosa, hermanos. Moisés se cría en una familia pudiente. Moisés lo tenía todo. Moisés era un príncipe que estaba en Egipto, pero él tenía sangre hebrea, él era un hebreo. Ahora imagínese este caso. Moisés está como príncipe de Egipto, pero Moisés, en el tiempo que él está siendo príncipe, Egipto tiene de esclavos a los hebreos. Y cada vez que Moisés sale a divisar el panorama, él mira a su propio pueblo siendo esclavizado, siendo golpeado. Y Moisés muchas veces, alabado sea Dios, miraba eso y él decía, ¿cuándo será el día que Dios me utilice para poder librar a mi pueblo? A su nombre, hermanos. Y Moisés siempre miraba el abuso a su pueblo, pero como él era príncipe, él no podía interferir, no podía irse por encima de Faraón. Pero pasa lo mismo que a muchas veces, que Moisés en un momento determinado toma una decisión que nunca debió haber tomado. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice la Biblia, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés no era un niño. Moisés salió a sus hermanos, ¿y qué dice? Y los vio en sus duras tareas. ¿Y qué hizo Moisés? Observó. ¿A quién? A un egipcio. Y este egipcio dice que estaba golpeando a los hebreos. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés no se puede aguantar lo que está viendo. Moisés no puede soportar que estén golpeando a sus hermanos. Y en un arranque de ira, Moisés termina por asesinar al egipcio. Una decisión lo terminó convirtiendo ¿en qué? En un asesino. Solo porque decidió sin pensar en el futuro, sin pensar las consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros a veces, en muchas ocasiones en nuestra vida, hemos decidido mal? ¿No? Usted se pone a pensar y analizar en esas decisiones que usted ha tomado, ¿qué ha perdido cuando ha decidido mal? A su nombre sea la gloria de Dios. Hay muchos que dicen, no, pero es un momento nomás, dicen, ¿no? Es un momento de placer. Es un momento nada más. Y terminan, hermanos, gloria a Dios, criando muchas veces a un hijo que ni siquiera aman. A su nombre, hermano. Aleluya. Por eso es importante analizar cuál es el costo de una decisión equivocada. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué frecuentemente decidimos mal, hermanos? ¿Por qué decides mal? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué decidimos mal, iglesia? Porque muchas veces, al momento de decidir, muchos de nosotros nos dejamos llevar por la ira. Muchas personas deciden en su ira.
Y decidir en la ira siempre va a ser una decisión equivocada. A su nombre, hermanos. Cuando hay un problema en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entre la pareja. Cuando están en ese momento de tensión, donde están en discusión. Y en la ira dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero verte. Y deciden separarse. En la ira deciden separarse, dividirse. Pero luego cuando ya ha pasado el efecto de la ira, ¿qué dicen? ¿Qué decidí? ¿Por qué hice eso? Muchas veces cuando decidimos en la ira, a veces hay consecuencias fatales, hermano. ¿Cuántas personas, cuántos casos ha salido en televisión que en un momento de la ira a la mujer que más amaban, en un momento de ira, la terminaron matando a golpes? ¿Por qué? Porque decidieron en su ira. Ciertamente Moisés era un hombre que decidió en su ira y pensó que estaba haciendo lo correcto. ¿No ha visto usted en el mundo cuando usted le armaban la pelea? No solo va a tener consecuencias en el ahora, sino también en un futuro. Por eso que a los jóvenes se les instruye mucho. Joven, cuando vas a decidir una esposa, o señorito, usted va a decidir por un esposo, decida bien. No decida solo en el futuro. Perdón, no decida solo en el presente, en el ahora. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es bonita, no, pero lo tiene todo. No me caso ahorita, dicen, ¿no? Y a los meses se están divorciando, hermano. Y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué te estás divorciando si tú dices que la amas? Si tú dices que realmente la valoras. Y uno dice, no sé, es que fue una decisión del momento. Porque muchas veces decidimos poniendo los ojos en el presente nada más no en el futuro, iglesia. Acuérdate, toda decisión que tú tomes tiene consecuencias ahora y en el futuro. A su nombre sea la gloria de Dios. Alabado sea Cristo. Decidimos mal también cuando muchas veces nos dejamos guiar, escuche esto, por nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces hemos decidido siendo guiados por el corazón? ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cómo es el corazón? Que el corazón es engañoso. Que el corazón es no solo engañoso, es perverso. O sea que cuando viene un pensamiento, dice, uy, en mi corazón, tenga mucho cuidado. A su nombre, hermano. Porque aquel que decide con el corazón, se está dejando guiar por el corazón.
Y el corazón se deja guiar rápido por las emociones. Moisés se dejó guiar por el corazón. A él le ganó la emoción del momento. Y en esa emoción del momento, ¿qué hizo él? Decidió acabar con el egipcio. Porque decidió con el corazón. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia nos dice, sigue tu corazón. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién debemos seguir? Al Señor. Porque el corazón a veces te engaña. El corazón a veces te hace ver cosas que no son, iglesia. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso es que nosotros vemos por qué hay tantas personas que terminan, hermano, mal. Porque muchas terminan decidiendo, siguiendo a su corazón. Y cuando decidimos al corazón, lo peor es que no podemos culpar a nadie. Porque el corazón es tuyo y nadie más que tuyo. Moisés decidió con su corazón, sin pensar quizás, creyendo que estaba haciendo lo correcto, lo bueno. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Que Moisés termina huyendo. Alabado sea Dios. ¿Por qué decidimos mal, pastor? Decidimos mal porque nos olvidamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Joven y todos los hermanos que estamos acá, cuando usted decide fuera de la voluntad de Dios, usted tiene que tener mucho cuidado porque eso tiene un costo. Usted tiene que darse cuenta que antes que cualquier cosa tiene que estar por delante la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros, Dios nos ha llamado a algo, Dios nos ha dicho que hagamos algo, y nosotros decidimos algo que va en contra de eso, de lo que Dios nos ha comunicado. ¿Y cuál es el resultado? Que terminamos viviendo vidas infelices, vidas sin gozo. Qué triste, hermano. Moisés se olvidó de la voluntad de Dios. Moisés se olvidó en ese momento, se nubló la mente y él decidió, olvidándose de la voluntad de Dios. Mire cuántas cosas. ¿Por qué decidimos mal, iglesia? Porque muchas veces, alabado sea Dios, hay ira. Descuidamos, hermanos, el futuro. A veces escuchamos más a nuestro corazón o a veces olvidamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ahora quiero que escuchen esto. ¿Qué pierdo yo cuando decido mal? Porque toda decisión tiene un costo, hermanos. Amén. Si tú has decidido bien, vas a disfrutar de esa buena elección, de esa buena decisión. Pero si has decidido mal, también vas a darte cuenta que vas a perder muchas cosas valiosas. Por eso escucha lo que te estoy diciendo. Hay cosas que se pierden cuando uno decide mal. Y lo peor es que son cosas que no se recuperan. Son cosas que no vuelven otra vez. Por eso es importante, amado hermano, que usted antes de decidir algo se ponga a pensar, ¿qué cosa estoy sacrificando por esta decisión? Por ejemplo, cuando usted decidió seguir a Cristo, tomó una decisión. O a usted le apuntaron con un arma en la cabeza y le dijeron, entrega tu vida a Cristo. No creo, ¿no? Esa decisión fue voluntaria. La decisión de seguir al Señor fue de corazón, voluntariamente, sin obligación. ¿Y cuántos pueden decir que seguir a Cristo es una buena decisión? Es la mejor decisión que pudo haber tomado en la vida, hermano. Porque desde el momento que uno decidió seguir a Cristo, desde ese momento empezaron a pasar cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, hermano. Y ciertamente no nos arrepentimos de haber decidido seguir a Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga, hermano mío, cuando decidimos mal, hay cosas que perdemos, cosas valiosas, cosas muy costosas.
Moisés perdió cosas muy valiosas y muy costosas, cosas que no regresaron otra vez. ¿Qué perdió Moisés? Primero, Moisés perdió la autoridad para corregir a los demás. Si usted se da cuenta, cuando Moisés decide matar al egipcio y Moisés lo esconde y dice, nadie se va a dar cuenta que lo ha asesinado. Pero de repente sus hermanos, los hebreos, están en el campo y se están peleando entre ellos. Y de repente Moisés los mira y le dice, yo tengo que detener esta batalla. Y los corrige y le dice, oye, ¿qué haces pegándole a tu hermano? Y uno de los hebreos lo mira a Moisés y le dice, Moisés, ¿tú con qué cara me vas a corregir? Yo le estaré pegando, pero tú has asesinado a un hombre. Cuando uno decide mal, uno pierde la autoridad para corregir a los demás. ¿O no te ha pasado eso, mamá y papá? Que cuando has decidido mal y has querido corregir a tus hijos y le has dicho, hijo, no hagas esto. Y el niño te dice, papá, ¿y por qué tú me dices si tú eres peor que yo? O cuando al hijo le dices, hijito, no hables lisuras por si acaso, ¿ah? Y el niño dice, pero papá, si tú hablas lo mismo que yo hablo. Uno decide mal, uno pierde autoridad en el hogar, en la familia y en la vida. Moisés perdió la autoridad. Él no podía corregir a causa de su mala decisión. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Moisés, cuando decidió mal, ¿sabes qué perdió? Moisés perdió el valor para afrontar el futuro. Moisés se volvió de ser un hombre príncipe, se volvió un hombre lleno de miedo, lleno de temor. Él ya no podía afrontar el futuro, perdió el valor a causa de una mala decisión. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno decide mal, uno pierde las cosas? Porque es más fácil, hermano, huir, alabado sea el nombre del Señor. Huir antes que enfrentar las verdades y las cosas. ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántos hombres, alabado sea Dios, son muy valientes muchas veces para llevar una mujer? Para llevar una mujer, hermano, quisiera un hotel, pero no son hombres para afrontar la paternidad de sus hijos. ¿Y dónde están esos padres? Terminan huyendo, dejando a la mujer sola, criando a sus hijos, hermano. Ellos no quieren afrontar el hecho de que ya son padres. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Porque la mala decisión los llevó a perder el valor para enfrentar las cosas que se presentan en el futuro. A su nombre sea la gloria de Dios. Aleluya. Moisés, alabado sea Dios. Algo que perdió Moisés también con esa decisión fue que Moisés perdió la visión que Dios le dio. Y esto va para todos nosotros, jóvenes. Dios nos da una visión por la cual debemos trabajar. Dios nos da una visión, un ministerio por el cual nosotros debemos trabajar. Quizás Dios te da un ministerio de evangelista. Quizás Dios te da un ministerio pastoral. Quizás Dios te da un ministerio de alabanza, hermano mío. Pero ¿qué va a pasar, iglesia? El día que por causa de una mala decisión termines, alabado sea Dios, termines abandonando el ministerio o abandonando todo, hermano, a causa de una mala decisión. A su nombre sea la gloria. Hay un hombre en los Estados Unidos muy cuando estaba en lo más alto de su carrera, dice que una mujer apareció
y una sola mujer tumbó el ministerio de Jimmy Swaggart. Hoy en día Jimmy Swaggart ya no puede levantarse de esa caída. Perdió la visión que Dios le dio. Joven, no pierdas la visión que Dios te dio. Si Dios te entregó el trabajar en un ministerio, trabaja de corazón. Si Dios te entregó el beneficio, el privilegio de servirle en el ministerio, ya sea pastoral, sírvele con todo tu corazón, hermano. Amén. Porque es fácil entrar en el ministerio, pero es difícil mantenerse en él. Ciertamente Dios te da una visión. No pierdas esa visión, hermano. Gracias. ¿Cuántos dan amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Cuando tomamos una decisión equivocada, escucha, hermano, perdemos mucho tiempo en un lugar equivocado, con la persona equivocada y en una situación equivocada. ¿Sabe dónde lo llevó la decisión de Moisés luego de asesinar al egipcio? Lo llevó a Madián. Y en Madián estuvo 40 años. No es poco tiempo. Imagínese perder 40 años de su vida en un lugar donde Dios nunca quiso que estuviera ahí. Y Moisés en Madián, ¿qué cosa tenía? Llegó a tener una esposa en Madián. Llegó a tener 2 hijos en Madián. Pero ese no era el lugar que Dios quería para Moisés. ¿Y usted se ha preguntado qué significa la palabra Madián? Madián significa pleito, rencilla, pelea, enemistad. Porque cuando uno decide mal, ¿a dónde se va? Al terreno de las peleas. Por eso que uno anda amargado muchas veces. Porque se va al lugar donde Dios no quiere que esté. Y termina peleando, termina amargado, termina infeliz. Termina en Madián. ¿A dónde te puede llevar una decisión equivocada? Por eso lo más valioso que nosotros debemos guardar y preservar es, hermano, gloria a Dios, que al momento de decidir algo, ponte a pensar qué estás perdiendo. No solo decidas por la emoción, porque puedes terminar en el lugar equivocado, puedes terminar formando un hogar con la mujer equivocada. ¿Cuántas personas no llegan a los 30 años de matrimonio infelices porque no aman a la persona que tienen al lado? Y le preguntan, ¿y por qué no amas a esa mujer? ¿Por qué no amas a tu esposo? Porque dice, porque descubrí que el esposo, la esposa que tengo ahora, no era la que Dios quería para mí. Decidí estar con él o con ella en un momento, pero ahora ya no hay amor. Pero hay una solución, hermanos. Cuando nuestras decisiones nos han llevado a Madián, solo hay una manera de volver a la voluntad de Dios. Y es volviendo a Horeb. Ciertamente Moisés, cuando está en Madián, está 40 años, pero Dios no quiere que permanezca él ahí. Y Dios tiene que llamar la atención de Moisés. ¿Y cómo lo hace? A través de una zarza ardiente. Llama la atención de Moisés. Moisés se extraña y él se pregunta, ¿por qué la zarza no se quema? ¿Por qué la zarza sigue quemando, sigue con el fuego? Hay algo raro ahí. Y dice que desde la zarza Dios llama a Moisés. Y me da mucha curiosidad cómo pasó Moisés de Madián a Horeb. Y es que Madián, si bien Madián es pelea, rencillas, enemistades, Horeb significa lugar resplandeciente. Horeb significa el lugar de la iluminación. Y en pocas palabras te está diciendo que Horeb es el lugar donde se restaura a Moisés. A su nombre sea la gloria. Y uno puede decir, pastor, la restauración debe ser fácil. No, hermano. Porque cuando Moisés va a Horeb, Dios le dice algo curioso a Moisés. ¿Sabe lo que le dice Dios?
le dice: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el terreno donde estás es tierra santa. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué tiene que ver que un hombre se quite las sandalias? ¿Qué hay de especial en que un hombre se quite las sandalias en un terreno? Y es que muchas veces, hermano, alabado sea Dios, pensamos que la restauración es fácil, ¿no? Que basta con llorar, que basta con un momento de tristeza, pero no es así. Sacarse las sandalias muchas veces es sacar las cosas, renunciar a las cosas que te apartaron de Dios. Y eso cuesta. Y eso duele. Moisés tenía que reconocer que todos estos 40 años en Madián había estado haciendo su voluntad, dejándose llevar por su corazón. Pero desde esa experiencia en el monte Horeb, ahora Moisés ya no iba a hacer más su voluntad. Moisés ahora iba a hacer la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Y es muy fácil querer hacer un camino cristiano haciendo tu voluntad, la voluntad de tu corazón. Porque tu corazón nunca te va a llevar al lugar de la agonía, al lugar donde se tiene que llorar, al lugar donde se tiene, como se dice, que pagar un precio por las almas. No, el corazón te va a llevar cuando veas de cerca el peligro, cuando veas de cerca, hermano, el lugar de la aflicción. El corazón te va a decir: aléjate de ahí. Pero ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios nos lleva ahí? Hoy muchos jóvenes que se han apartado de Dios, se han apartado de los caminos del Señor. Muchos de ellos están en Madián. Muchos de ellos están teniendo sus familias. Están, hermanos, haciéndose una vida fuera de los caminos de Dios. Y lo peor que cuando uno le pregunta y le dice: oye, ¿por qué no vuelves a los caminos de Dios? ¿Y qué es lo que la mayoría responde? ¿Para qué? Si aquí me va mejor. Desde que dejé los caminos de Dios, he empezado a ser empresario. Desde que dejé los caminos de Dios, he empezado a tener más cosas materiales. Desde que he dejado los caminos de Dios, he tenido tantas cosas. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu conciencia? A su nombre, hermano. Allá en la ciudad de Brain, una vez cuando fuimos con mi pastor, Pastor Víctor, nos encontramos con una muchacha. Esta muchacha tiene allá en el Brain su negocio de farmacia. Y le dijimos a ella: ¿Usted es cristiana? Ella nos decía: ahora ya no. Pero yo desde pequeña le serví al Señor. Mi papá era pastor y mi mamá también era pastora. Y servíamos yo y mi hermana en los cánticos, en la alabanza. Cantábamos en la iglesia. ¿Y qué pasó? Le digo. Lo que pasa es que mi mamá y mi papá, como eran obreros, eran pastores, muchas veces no tenían tiempo para pasar con la familia. Todo era iglesia. Ella decía: muchas veces yo, para compartir tiempo con mi mamá, tenía que estar sí o sí en la iglesia, porque no había manera de estar con mi mamá si no era así. Y luego le dijimos: ¿y qué pasó después? Bueno, yo me salí de los caminos de Dios, hice mi vida, me casé. Tengo ahora 2 hijos, tengo un negocio, estoy prosperado, me va bien, tengo un carro. Pero le dijimos: ¿y te sientes bien con todo eso? ¿Cómo está tu alma? ¿Tienes paz? Y es ahí donde ella pone silencio. Y es que, hermano, tú puedes alejarte de Dios. Tú puedes apartarte de Dios. Puedes, si quieres, no venir a la iglesia. Puedes, si quieres, ausentarte 2 meses, 3 meses, 5 meses, el año entero, no lo sé. Pero de algo sí te puedo estar seguro: es que mientras tú estés lejos de Dios, tu alma no tendrá paz. Tu alma no tendrá reposo. Por eso es que el que está, gloria a Dios, alejado de Dios, siempre, hermano, el Señor de alguna manera le hace llegar su palabra.
Hay muchos testimonios de jóvenes que han estado alejados de Dios, perdidos en el mundo ya. Ellos se pensaron, mientras más me pierdo, Dios más se va a alejar de mí. Y es que hay algo que nos olvidamos, iglesia, que el amor de Dios es tan grande que aún a pesar de que tú estés en desobediencia, aún así Él te busca para que te arrepientas. ¿Cuántos jóvenes que han estado en el mundo, que un día sirvieron en la iglesia, borrachos, saliendo de la cantina, saliendo por ahí, y de repente se encuentran que hay una campaña y escuchan la palabra y se sientan y escuchan y se arrepienten y vuelven a los caminos de Dios? Porque algo es cierto, joven, escúchame, no eres tú quien está buscando a Dios. Algunos dicen, no, pastor, yo estoy buscando a Dios. No eres tú quien busca a Dios, es Dios quien te busca a ti. ¿O acaso tú crees que lo que estamos haciendo es porque nosotros estamos haciéndolo porque nos nace? Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer en tu corazón. A su nombre sea la gloria. Por eso es que hay una restauración cuando alguien ha tomado una decisión equivocada. Y esa restauración tiene que ver con volver a Oreb, iglesia. Hay un mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Éfeso. Y le dice, has hecho muchas cosas para mí, me agrada. Te has esforzado por mí, me agrada que hagas eso. Pero tengo contra ti una cosa, iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. ¿Y cuántos conservamos todavía ese primer amor? ¿Se acuerda? Cuando usted se convirtió. Cuando usted se convirtió, ¿acaso decía, uy, la campaña va a ser lejos? ¿Decía eso? O cuando usted estaba en el primer amor, usted decía, el culto que termine ya en 2 horas. No, ¿verdad? Cuando uno está en el primer amor, uno anhela la presencia de Dios. No hay distancia lejana. Cuando uno está enamorado de Dios, hermano, no hay distancia, no hay obstáculo. Pero cuando el primer amor se va alejando, cuando vas llegando a Madián por tus decisiones, es ahí donde uno le empieza a venir la apatía. Es ahí donde a uno le empieza a venir, hermano, gloria a Dios, la pereza espiritual. Y hay cristianos que dicen, pastor, ore por mí. ¿Y por qué, hermano, voy a orar por ti? Es que ya no me siento como antes. Ya no siento ese fuego de antes. Y todos quieren dejarlo el trabajo al pastor. A su nombre, iglesia. El pastor no va a hacerte regresar al primer amor. Eres tú quien tiene que ir solito. A su nombre, iglesia. El pastor puede darte la palabra, puede guiarte en el camino, puede mostrarte por dónde debes ir, pero eres tú quien decide. Si quieres venir a Oreb, Dios te hace un llamado. Pero tienes que quitarte las sandalias. Y tienes que regresar. Vuelve de Madián. Vuelve de ese lugar donde has sufrido, donde has tomado malas decisiones. Y vuelve de nuevo a ese lugar de la comunión con Dios. Dios no es como el hombre que está esperando para recriminarte, que está esperando para sacarte en cara todo lo que ha hecho por ti. No, hermano. Dios está esperándote como el padre del hijo pródigo, que a pesar de que el hijo se fue gastando su fortuna, aún Dios lo recibe con amor. La puerta nunca estará cerrada mientras haya un corazón dispuesto y arrepentido. Por eso te hablo en esta tarde. Si has tomado una decisión que te ha alejado de Dios, yo no sé, hermano. A veces nosotros no tenemos necesidad. Pero ¿cuántos cristianos a veces dicen, uy, quiero tener algo más? Y se consiguen un trabajo donde le pagan más. ¿A qué costo, iglesia? Ganas más. Ya no ganas el sueldo mínimo y ganas más. Pero ya por ganar más ni vienes a la iglesia. Ya ni congregas, ya ni oras. O a veces cristianos sacan algo del banco, se endeudan y están con la deuda. ¿Cuántos cristianos he escuchado en la iglesia así? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Pastor, es que estoy pagando el banco.
Y la pregunta es, ¿puede eso detenerte de volver a Horeb? Yo creo que no. Yo creo que hay solución todavía mientras estás con vida, hermano. Mientras tú estás en pie y estás con vida y estás respirando y aún todavía hay sangre en tus venas, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo mientras que el hombre está con vida, porque mientras el hombre está con vida, aún hay oportunidad. Pero cuando el hombre muere, olvídese, ya no hay nada que hacer. Cuando el hombre muere, ya no hay purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La creencia de que cuando alguien muere, la gente hace un tipo de ritual y dice que lo sacan del infierno, ¿no? Del purgatorio. Eso no existe, hermano. La Biblia dice que después de la muerte está el juicio. Y usted y yo estamos en la etapa de la juventud, donde sí vamos a cometer errores, vamos a tomar decisiones equivocadas, pero Dios siempre nos va a dar una guianza hacia Horeb, hacia el lugar donde Dios quiere restaurarte cada día, cada momento, cada instante, que parece que vas a salirte del propósito de Dios. A su nombre, hermanos. Y ya a modo de finalizar, quiero decirles esto. Hay un mensaje que Dios siempre recuerda en toda la Biblia, y es este: Procura no irte a la izquierda ni a la derecha. Procura siempre mantenerte recto y firme en un solo camino. Y yo no entendía por qué esa palabra siempre se repetía en mi vida. Leonardo, no a derecha, no a izquierda, sino siempre en el medio y recto hasta el final. Y es que muchas veces, derecha o izquierda, ¿qué cosa es? Decisiones equivocadas que nos desvían del camino. Te has desviado del camino y has estado cerca de la muerte para recién darte cuenta que si mueres en tus pecados te espera el infierno. ¿Cuántos cristianos todavía tienen que estar al borde de la muerte para arrepentirse de verdad y entregar su vida a Cristo? A su nombre sea la gloria. Pero agradece a Dios que estás escuchando esta palabra y estás sano. No te falta un brazo, no te falta una pierna, no te falta un ojo. Estás totalmente saludable. Y hoy es el día en el que puedes reconciliarte con el Señor. Decirle: Señor, me he equivocado, es verdad. He estado haciendo mi voluntad, es verdad. Pero ya no quiero hacer más mi voluntad. Quiero vivir, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo tu voluntad. Yo no quiero llegar anciano y que la memoria y la conciencia me esté remordiendo cada momento al pensar que pude haber hecho muchas cosas para Dios, pero nunca llegué a hacerlas por el miedo, el temor o la vergüenza. Reconcíliate, iglesia, con tu Señor y vuelve a tu primer amor. Si has tomado una decisión equivocada, hoy es momento de enmendar eso. Y es momento de volver de Madián a Horeb. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente tomamos decisiones equivocadas. Así como decía el pastor en la mañana, a veces el joven tiene prontas caídas, pero ahí estará el Señor para levantarnos cada día y darnos nuevas fuerzas, hermano. Amén. Siempre piensa horas antes de decidir algo. Antes de empezar algo que va a cambiar tu vida, ora, tómate el tiempo de orar. No decidas a lo loco, decide pensando que esa decisión puede llevarte a un buen o mal camino. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te agradezco, Padre, por esta bendita hora, Señor, en el cual me permites ministrar con tu palabra. Y aún más en este momento, Señor,
Te agradezco, Padre, por cada joven que está en este lugar. Y te pido, Señor, que todo aquel, Señor amado Dios, que ha tomado una decisión equivocada en su vida y que a causa de esa decisión, Señor, se ha apartado de tus caminos, que en esta hermosa tarde, Señor, tú traigas nuevamente a esta oveja al redil.